¿Listo? Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar con ustedes una vez más en nuestra Dicas en Casa. Quiero saludar a don. Bueno, estamos arreglando cuando escuchen me. Entonces, por favor, cuando tenga audio me dicen que ya. Me dice ya Santi que ya, Mateo que ya. Listo. Creo que ya. Voy a esperar a que ustedes me digan alguno acá. Ya tengo audio y empiezo a hablar otra vez. Así que estoy esperando que ustedes me digan algo. No hay audio, todavía me están diciendo, entonces vamos a esperar porque la transmisión un poquitico retrasada. Ya, listo, ya me dicen que listo. Ok, ahora sí, vamos a orar para colocar este tiempo en las manos de Dios y que nos dé la paz y la tranquilidad. Señor, gracias te damos, Dios, por esta noche, por este tiempo que tú nos regalas, Dios, y por poder estar delante de tu presencia. Bendigo a cada persona que se está conectando en este momento, Señor, y que está recibiendo, Señor, la palabra que tenemos para esta noche. Te pedimos que cada uno, Señor, sea bendecido conforme a tus riquezas en gloria y que tu palabra sea ministrando y edificando nuestras vidas y nuestros corazones. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, a ti toda la alabanza y toda la exaltación, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y maravilloso, y porque para siempre Dios es tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones y que podamos entender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Listo. Bueno, resulta que lo que les estaba comentando cuando estábamos sin audio es que con respecto a la prédica del domingo, mucha gente salió con preguntas, ¿verdad? Salió como con la cabeza grande, así como cuando un computador está reseteando y bueno, mirándolo. Y la verdad es que para mí es muy, muy especial poder generar eso en la iglesia porque quiere decir que estamos predicando la palabra y la palabra nos está confrontando. Y vamos a seguir en ella. Y el título de la enseñanza en esta noche es Dios es justo, el hombre pecador. Y quiero que parta de ahí. Dios es justo, el hombre pecador. A partir de esto, lo que voy a hablarles en esta noche, lo que vamos a hablar mañana y lo que vamos a hablar el jueves y tal vez el domingo tenga que ver con esto, tenga que ver con entenderlo. O sea, porque a veces nos colocamos más en una posición que no deberíamos estar y no entendemos lo que Dios quiere. Y acá es donde Dios nos quiere hablar. Así que Dios es justo, el hombre es pecador. Y voy con una primera pregunta y esa primera pregunta que quiero compartir con ustedes y espero que todos los que están conectados la puedan responder porque para mí es muy importante es el feedback que tengo con ustedes en primer lugar, pero en segundo lugar también es entender si lo están comprendiendo o no. ¿Es Dios injusto al condenar a un pecador no arrepentido? Esa es mi primera pregunta. ¿Es Dios injusto al no... al condenar, perdón, a un pecador no arrepentido? Y entonces quiero que usted responda esa pregunta y pueda entonces empezar a desarrollarla a lo largo de lo que yo voy cuadrando, ¿listo? Entonces vamos acá, yo coloco la pregunta,
Listo. Listo, ya está ahí la pregunta. ¿Es Dios injusto al condenar a un pecador no arrepentido? Y quiero que usted empiece a responder esta pregunta y que estemos muy pendientes de mirar lo que usted va a responder, ¿de acuerdo? Así que les invito a todos, Martica, Belkis, Hilda, Estelita, todos los que están conectados, Olguita, todos los que vi allí, Claudia, que puedan contestar. Entonces, estamos desarrollando para mí la parte más apasionante de la carta de los romanos, porque tal vez la primera parte era la parte de, déjeme colocarlo así como operacional. Dios nos vio pecadores, nos justificó, nos santificó, nos va a glorificar, ta, 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 ta. Pero ahora es entender esto, porque el título de la prédica, porque entender que definitivamente se lo debemos todo a Dios. Debemos la gratitud, la honra, la alabanza, la exaltación, la gloria al Dios que nos vio como dignos de ser renovados, de ser redimidos, de ser levantados en lo que Dios quiere. Ahora, quiero que usted recuerde algo. ¿Quién está escribiendo la carta a los romanos? No le está escribiendo alguien que simplemente no sabe de qué está hablando. Obviamente, Pablo tiene la unción del Espíritu Santo, pero esa misma unción es lo que me parece a mí más espectacular, porque recuerde que Saulo de Tarso era un hombre que confiaba totalmente en su capacidad para cumplir la ley. Y escúcheme algo, Saulo de Tarso, no Pablo, Saulo de Tarso se sentía merecedor del regalo de Dios. Él se sentía merecedor. Ahora, si yo me siento merecedor de algo, ya no es un merecimiento, es algo que me tienen que dar porque es una deuda. Eso lo hablamos en Romanos capítulo 2, no sé las prédicas anteriores, pero déjeme colocarlo en ese término y quiero que lo piense para lo que vamos a ir más adelante. Entonces, ese Saulo de Tarso que creía que era merecedor de recibir porque era un cumplidor de la ley, porque era de la nacionalidad judía, porque era irreprensible en cuanto a la ley, ahora que ha conocido a Cristo, él ha entrado en una revelación diferente de lo que es la palabra, y entrando en esta revelación él mismo dice, no, 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 espere, no, no, no. Es imposible, o sea, el hombre por su propia capacidad no puede entenderlo, y él entiende acá la infinita misericordia de Dios. Los versículos 9, 10 y 11 de Romanos lo que nos están diciendo es cómo Dios sí cumple sus promesas, cómo Dios es fiel a sus promesas, pero esas promesas no se sustentan solamente, no se sustentan para nada, perdón, en lo que yo pueda hacer, sino se sustentan directamente en toda la obra perfecta de Dios y en mostrarme cómo un hombre puede ser renovado, regenerado, que es lo que hemos hablado, a través de la presencia del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, y siendo regenerado en la unción del Espíritu Santo, cómo nosotros podemos encontrar a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios que realmente nos ama, nos bendice y tiene algo especial para entregarnos, ¿de acuerdo? Ahora, la buena noticia es que la salvación no depende de nosotros. Y usted diría, pero no me parece buena noticia. No, sí es una buena noticia, ya lo voy a explicar por qué, sino que depende de Dios. Y no importa, y escúcheme, no importa lo que usted haya hecho, no importa lo terrible que usted haya hecho en su vida, Dios lo perdona. Ahora, aquí póngale cuidado, que está la clave del asunto. Si usted realmente ha conocido a Cristo en su corazón, el entender esto va a producir en su corazón una tremenda vergüenza delante de Dios, pero a la vez un tremendo deseo de arrepentirse y de caminar en santidad para Dios. Si usted no ha conocido a Dios, no, pues entonces si me escogió, que me escoja y yo camino en mi pecado. O si, no, no, no. Si usted no lo ha conocido, va a seguir con su mismo corazón duro. Si usted lo ha conocido, su vida va a ser transformada. Ahora, por qué entiendo esto? Porque no importa que fuéramos, y ya nos lo ha dicho Pablo antes, los impíos que éramos, o no importa que yo fuera una persona moralista que creía que mis actos morales me iban a salvar, o no importa que yo fuera un judío que creía que la ley me podía salvar. Pablo en su carta nos deja a todos a un solo nivel. O sea, la ley nos lleva a todos y es a una incapacidad total y a un pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, que ya lo hemos visto anteriormente, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los gentiles, le está hablando, ¿somos mejores que los judíos? Y dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, perdón, a judíos y a gentiles que están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es lo que dice Romanos. Así que Pablo lo que nos está diciendo es, no hay nadie.
Entonces nuestra salvación no dependió de nosotros totalmente, escúcheme, totalmente dependió de Dios y a Él le merece toda la gloria y toda la honra. Pues no importa que fuéramos los pecadores más terribles, Él, por su gracia, por su amor y por su bendición, tiene el poder para perdonarnos, ¿de acuerdo? Ahora, pero estamos hablando entonces de esa elección incondicional y soberana que Dios actúa sobre nuestras vidas y entonces, ay, eso molesta un poquito nuestro corazón. No, no, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios elige? ¿Cómo así? No, no, no. Lo que usted tiene que entender es que definitivamente yo no podía. O sea, por mi propia capacidad, escúcheme, cuando Jesús resucitó a Lázaro, no fue Lázaro que estaba en la tumba pidiendo que lo resucitaran. No, fue Dios el que fue al cementerio. Y fue Dios el que dijo con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Ahora, ninguno de los otros muertos podía decir, no, pero ¿por qué lo resucitó a él y a mí no? O sea, no, no es trampa, no, ninguna trampa. Jesús fue al cementerio y decidió resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios tiene su capacidad. ¿De acuerdo? Y el resto siguió en esa condición de muerte. Entonces acá es donde viene que yo necesito entender qué es lo que Dios quiere. Y resulta que la parte de Pablo de Romanos que vamos a estudiar hoy es el mismo capítulo 9, pero hoy vamos a avanzar en versículos. Hablamos la semana pasada de algunos versículos, estamos hablando acerca del dolor que tenía Pablo por no haber sido... por su pueblo que se ha perdido. Hablamos después acerca de Ismael e Isaac, del hijo de la promesa, de que había un Israel natural y había un Israel espiritual. Hablamos el domingo de a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Qué tremenda palabra. Pero dice la palabra en Romanos 9 del 14 al 18, continuando con nuestro estudio, dice lo siguiente, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es palabra dura, ¿verdad? Es palabra que a veces como que, uy, espera, la escuchamos y ¿qué pasa? Algo que me confrontó el domingo fue que una persona a la salida me preguntó y me dijo, pero espere, siempre hemos hablado acerca de que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, odia su pecado. Y yo me quedé en esto, recordando un texto donde dice que si siendo enemigos Dios nos perdonó, ¿cómo no siendo ahora hijos? Entonces el texto que dice que antes nosotros que éramos de Dios enemigos. Y generalmente un enemigo no te genera amor. Y entonces nosotros, acá hay algo importante, es que nosotros no le generábamos amor a Dios. ¿De acuerdo? Ahora sí, claro, Él nos amó cuando fue a la cruz del Calvario. Pero cuando se hace efectivo ese amor se hace efectivo cuando yo me arrepiento. Ese amor no se hace efectivo cuando yo sigo pecando. Ese amor no está efectivo porque si yo estoy pecando, el pecado que yo cometo, aunque sí, claro, lo que Dios odia es el pecado, pero también va a odiar al que lo comete. Y más cuando esa persona que está cometiendo el pecado está endureciendo su corazón y no está reconociendo a Dios como el Dios que lo salva, como el Dios que lo redime, como el Dios que lo perdona, como el Dios que lo santifica. A eso es a lo que se está refiriendo la palabra. Entonces ya habíamos visto en los versículos anteriores la promesa. Por la promesa no fue Ismael, sino por la promesa fue Isaac. Después hablábamos de cómo entonces había ese Israel que venía del ADN de Abraham, perdón, que es el ADN de los hijos que vinieron por sus descendencias, pero hay no sé si la palabra correcta sea ADN, pero hay una descendencia espiritual que viene por causa de la fe. Y así como hablábamos el domingo y hablábamos tal vez el miércoles también, y decíamos definitivamente Isaac no solamente es el hijo de la promesa porque Dios se lo prometió a Abraham, sino porque era literalmente, humanamente, científicamente imposible de que este hombre recibiera ese regalo de tener un hijo. Fue la promesa de Dios la que produjo que Sara quedara embarazada. Asimismo, espiritualmente hablando, es Dios el que permitió que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Cuando hablamos de Jacob amé y Esaú aborrecí, decíamos que no era que Jacob fuera mejor que Esaú. No, antes de pronto podríamos mirar más pecados en Jacob que los que tuvo Esaú.
Así que decíamos que si Dios fuera justo con ambos, pues ambos merecerían ser condenados. Pero aunque ambos merecían ser condenados, ¿Dios qué hizo? Amó a Jacob. Amó a Jacob y lo guardó, lo preservó. Ahora tú estás acá, pero entonces me amó a mí o no me amó. ¿Cómo hago yo para saber si me amó o no? Yo creo que el problema no es ese. Y yo creo que ahí está el problema. El problema no es que tú te estés preguntando si Dios te ama o no. El problema es que tú actúes como hijo amado de Dios. El problema es que tú empieces a entender que Dios te ha escogido, que te ha apartado y que ahora la santidad tuya refleje lo que Dios ha colocado en tu corazón. Esto es lo que habla. Y si tú estás mostrando esa santidad y si tú estás caminando en esa santidad, quiere decir que Dios te amó a ti. Entonces ya no solamente Dios amó a Jacob, sino Dios amó a Pedro, amó a Marta, amó a Claudio, amó a Edgar, amó a Hilda, amó a Giovanni, amó a Mateo y nos amó y por eso ha colocado su gracia, su amor y su misericordia en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Ahora, Pablo se anticipa a sus opositores, perdón, y puede haber alguien que le diga, no, pero entonces no, Pablo, no, perdóneme, pero entonces Dios es injusto, si Él escoge, Dios es injusto. Y antes de que alguien le haga esa pregunta, Pablo se anticipa y en su carta lo responde. Y pensemos primero en qué significa la pregunta. Y esa pregunta es un golpe a nuestro propio orgullo. ¿Y por qué un golpe a nuestro propio orgullo? Yo lo hablaba el domingo y yo decía porque nosotros pensamos que somos merecedores. Nosotros queremos merecerlo todo. Yo merezco la casa en que vivo, yo merezco el carro que tengo, yo merezco la familia que tengo, yo merezco que en mi familia me den las gracias porque trabajo muy fuerte, yo merezco que mis hijos y mi esposo me reconozcan que yo me la paso arreglando y lavando loza y qué sé yo, o yo merezco y generalmente estamos hablando de merecimientos. Pero si usted mira, el reino de Dios no es de merecimientos, el reino de Dios es de gracia. Es por su poder, es por su misericordia. Ahora, esto es algo grandioso. Y en lugar de que usted esté quejándose ahí diciendo, no, pero ¿cómo así que Dios escogió a unos y a otros no? Lo que usted debería estar agradeciendo es que usted lo ha conocido. Que Dios ha colocado, o sea, que por usted, por su propia capacidad, por su propia cuenta, tal vez usted nunca hubiera querido encontrarse con Dios. Pero Dios colocó a su alrededor lazos de amor. Colocó al Espíritu Santo para que regenerara su vida. Tocó su vida para que un día lo conociera. Después de tantos intentos, si usted se convirtió a la primera, gloria a Dios si usted se convirtió a la primera. Pero dígame cuántos intentos hubo antes de que usted le dijera a Dios que sí. ¿Cuántas veces alguien fue a su casa, a su puerta, en su trabajo, en su colegio, en algún lado y le dijo, mire, pero arrepiéntase, pero tal cosa? ¿Sabe quiénes son los que se pierden? Los que endurecen su corazón. ¿Recuerdan a Esaú y el plato de lentejas? Y yo quiero preguntarte si tú me estás escuchando y estás caminando en pecado. Si tú conociste la gracia de Dios, el amor de Dios y te apartaste y estás caminando en pecado, ¿la culpa es de Dios o la culpa es tuya? Creo que la culpa es tuya. Porque tú fuiste, así mismo como lo hizo Esaú, el que le dio la espalda, el que vendió su primogenitura. Así que sigue siendo una palabra bien fuerte. Ah, pero si no soy escogido, entonces yo sigo en mi pecado. No, esa es la excusa tuya para seguir en pecado. Pero no es la culpa de Dios que peques. Es tu culpa que tú quieres pecar. Pero cuando vienes a Cristo, Dios no echa fuera al que viene en pos de Él. Esto es lo que tenemos que entender. Ahora, pensemos en el hecho de que Dios es quien elige y no seamos nosotros. Y resulta que esto deja en tela de juicio a Dios. Y yo creo que no. Yo creo que no porque gracias a Dios Él nos escoge. Porque vuelvo a repetir, si hubiera sido por nosotros, nosotros no vamos. Nosotros no estamos. Nosotros no caminaríamos con Él si fuera por nosotros. Y entonces yo tengo que entender cuál es el carácter y la naturaleza de Dios. Y escúcheme, usted me ha escuchado hablar en la iglesia de que no, de que Dios o nuestra vida cristiana no es sentimental o emocional, sino espiritual. Cuando usted quiere dibujar o quiere crear en su mente o en su corazón un Dios bonito, un Dios tierno, un Dios que nunca se pone bravo, un Dios que te consiente, no importa lo que tú peques, tranquilo, hijo, yo tengo. ¿Sabes qué estás creando? Un ídolo. No es el Dios verdadero. Dice la palabra en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, dice lo siguiente. Así dijo Jehová.
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que yo necesito conocer a Dios como es. Yo no necesito conocer a Dios como yo quisiera que fuera. No, Dios es un Dios justo, amoroso también, misericordioso, tremendamente misericordioso. Mañana voy a hablar de eso, de esa tremenda misericordia. Pero escúcheme, el hecho de que Dios sea misericordioso no es razón para dejar de creer en Él o para dejar de verlo como un Dios justo. Y Dios sigue siendo justo, porque la justicia de Dios hace parte de su naturaleza. Y si Dios eligió a los que han de ser salvos, yo tendría dos cuestionamientos personales. O sea, si Dios eligió a los que han de ser salvos, no sé si me pueda parar desde el lado de los que no han sido elegidos y pararme desde el lado de los que han sido elegidos, pero yo tendría dos argumentos sobre eso. Primero, siendo yo un hombre finito, o sea, finito quiere decir que tengo un tiempo de caducidad en esta tierra. Va a haber un día en que yo no voy a ser eterno en esta tierra, dice el sabio, ¿cómo se llama este señor? Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón. Siendo yo finito, pero además siendo un hombre pecador, siendo como soy, ¿qué derecho tengo yo de cuestionar a Dios por lo que Él hace o por lo que deja de hacer? ¿Tengo algún derecho yo de cuestionar a Dios? Pregunto. Y creo que no. Porque algo que hablábamos el domingo era que Él nos ha revelado lo que nosotros necesitamos conocer, pero que las cosas ocultas las ha guardado para Él. Si nomás con estos versículos nos estamos enredando, si nomás con estos versículos se nos abren tantos cuestionamientos, ¿qué pasaría si Dios nos abriera toda su verdad? No tendríamos en este cuerpo, en esta mente limitada, no tendríamos la capacidad, pero Él apenas nos ha revelado lo que necesitamos entender. Así que yo no soy quien para sentarme en un banquillo y decirle, bueno, Dios, ¿qué te está pasando? No, yo no puedo hacer eso, porque Dios toma sus decisiones. Pero en segundo lugar, mi segundo racionamiento sería, si es Dios quien determina y yo lo estoy conociendo, ¿no debería aferrarme a mi fe a Él y creer en su salvación? O sea, creo que esto es lo más obvio. Yo no me debo preguntar si yo soy escogido o no soy escogido, si me eligió o no me eligió. Creo que esa no es mi posición. Creo que es mi posición, y voy a hablar desde mi experiencia como pastor. Mi posición es aferrarme a ese amor. Pero hoy conozco muchas personas que, así como Pablo predicó al principio y decía, yo quisiera ser anatema con tal que mis hermanos en la carne judíos se salvaran, pero no pueden porque no creen en Jesucristo. Lo mismo diría yo. Conozco más de una persona que yo quisiera que volviera, pero no depende de mí, no depende de Dios, depende de la persona. Porque el que se quiere desviar por su pecado, el que quiere ir por su pecado, el que quiere ir por su camino de algarrobas, de basura, de dolor y de tristeza, ¿cómo hacemos? Si fue lo que escogió. Dios está ahí. Ah, no, pero es que usted, pastor, está diciendo que Él eligió, entonces a mí me eligió para ser condenado. Entonces no, eso es lo que tú estás pensando. Pero si tú tienes fe, ¿sabe que una historia que yo leo en Mateo capítulo 15, 21 al 28? No la coloqué, pero se la quiero referir. Y es en Mateo la habla como la mujer cananea, en Marcos la habla como la mujer sirofenicia. Y dice que una mujer viene y no es judía, y le dice, Señor, por favor, mi hijo está enfermo. Y dice, no, yo le estoy sirviendo a los que están en la mesa, que no queda mal que yo le dé el plato de la mesa a alguien que es de afuera. O sea, está diciendo, usted no es elegido, usted no puede estar acá. Y la mujer le contesta con fe y le dice, pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús la mira y dice, wow, o sea, me admiro de tu fe. O sea, Jesús no le dijo, no, de malas, qué pena. No. Le dijo, vaya, su fe ya ha salvado a sus hijos, tranquila, su fe. Así que Dios quiere que tengamos fe. No que yo me preocupe si me eligió o no me eligió. No, yo necesito es fe. Porque los que no tienen fe simplemente no se salvan. Y no es la culpa de Dios, la salvación fue para todos. Pero yo soy el que decido si acepto o no acepto. En este momento te quiero preguntar, ¿tú aceptas o no aceptas? Si tú estás bien, gloria a Dios. Pero si tú que me estás escuchando, has endurecido tu corazón, Dios te dice, mi gracia sigue abierta, mis brazos siguen abiertos, las puertas de la salvación siguen abiertas para ti, pero tú eres quien elige, tú eres quien toma tus decisiones. Así que Dios no es injusto, por el contrario, es tremendamente misericordioso.
O sea, Dios, realmente la misericordia de Dios. Ahora, si alguien duda de la justicia de Dios, Pablo nos sigue respondiendo y es lo que vamos a hablar. Pero quiero mirar sus respuestas, quiero mirar si está respondiendo. Wow, hay mucha gente que está conectada, así que me alegra. Espero que así mismo hayan respondido. Entonces, ¿dónde empieza la pregunta? ¿Dónde empieza la pregunta? Ahora me perdí yo. Um, ya, acá estoy mirando y entonces saludo a todos los que se están conectando. Qué bendición. Ya me están diciendo que hay audio. Listo, acá está la pregunta y empezamos. Lucy, buenas noches, Dios te bendiga, Lucy. Nancy Yané, buenas noches, Dios te bendiga. Nancy Parra, buenas noches a mi hermana hermosa. Álvaro Marín dice, pastor, pienso que no, ya que él nos da el tiempo para arrepentirnos y enderezar el camino. Si el pecador se condena, ya es por su propia decisión, su terquedad. Muy bien, don Álvaro, perfecto, esa es la respuesta. Lucy dice, creo que no, porque Dios siempre me da la oportunidad de arrepentirnos y apartarnos de la maldad. Él pagó un precio muy alto por toda la humanidad. Muy bien, Lucecita, gracias. Yanira, no, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Gracias, Nancy. Yo tomo la decisión, dice mi esposa. Aida, no somos quienes para evaluar o cuestionar a Dios. Pero pues considero que no es injusto, toda acción tiene consecuencias. Sí, señora, así es. Nancy dice, creo que no es injusto porque precisamente nos dio a su Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad de salvarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Si no lo hacemos es porque la voluntad no queremos recibir la salvación. Esto que dice Nancy es que como estoy adelantando tanto mensaje, yo quisiera, a veces tengo que tener cuidado para no mezclar porque tengo ya mensajes adelantados de lo que quiero contarles y entonces no me quiero adelantar. Pero tiene razón, o sea, si Dios nos amó, ¿quién mandó a Dios a que mandara a su hijo al Calvario? Nadie. Fue él el que lo decidió por gracia. Y en eso no estamos protestando. Entonces tampoco queremos protestar en esto. Dice Olguita, Dios es un Dios de oportunidades y quien decide no aceptar, pierde, sufre las consecuencias, muerte eterna. Muy bien. Don Freddy Soto, Dios siempre es justo y no hace sección de personas bajo ninguna circunstancia. Amén, así es. Don Freddy, gracias por esa palabra. Carelis dice, Dios no es injusto. Él vino y se hizo hombre en la persona de Jesús por amor a nosotros. Cada uno toma la decisión y eso trae consecuencias, buenas o malas. Sí, señora. Belkis dice, me duele que el corazón del hombre sea tan duro. Creo que esto del dolor de Belkis tiene que ver con una conversación que tuve con ella y creo que Belkis está colocándose en la posición que se colocó Pablo, que era la misma que yo decía. Y bueno, espere termino lo que dice Belkis. Y que no quiera a Dios en su vida y que por ese se pierda, pero sigo creyendo en un Dios misericordioso. Y esto que dice Belkis es así. Volvamos al plato de lentejas. ¿Somos nosotros los que vendemos nuestra primogenitura por los deleites de este mundo o por las tonterías de este mundo? Pero Dios siempre está abierto. Así que gracias, Belkis. Dice Martica Soler, Dios no es injusto. Ofreció un sacrificio a su único hijo por el perdón de pecados de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que muchos no han permitido que Él entre en sus vidas y el pecado trae consecuencias. Y qué tremendo cuando endurecemos. Y Olguita, Él nos dio libre albedrío y sabemos a ciencia cierta lo que nos conviene. Ok, listo. Gracias a cada uno de ustedes por sus respuestas y gracias por estar tan activos. Ahora, seguimos entonces con nuestro primer punto. Mi primer punto es, Dios ha mostrado su misericordia. O sea, para mí clave es esto. Mi primer punto es, Dios ha mostrado su misericordia. Si así no fuera, no estaríamos nosotros en esa seguridad de salvación. Pero Dios ha mostrado su misericordia. Por eso viene mi siguiente pregunta y mi siguiente pregunta es, ¿merecías el amor, la gracia y la misericordia que Dios te da? Creo que es la misma pregunta, pero ya enfocada a usted mismo. Y es, ¿nosotros merecíamos el amor, la misericordia y la gracia que Dios nos da? Entonces quiero que, al igual que esta, gracias por todas sus respuestas. Y quiero que en esta también estemos muy pendientes a responder. ¿Merecías el amor, la gracia y la misericordia que Dios te da? Esa es nuestra siguiente pregunta. Así que espero que ustedes estén allí muy pendientes para contestar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué dice, sigue diciendo la carta? Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esta expresión Pablo la toma de Éxodo 33, 19, pero yo tengo que mirarla en el contexto. Y yo quiero que usted escuche algo que va a ser muy revelador. Por favor, escuche esto que va a ser muy revelador. Éxodo 33 está después de Éxodo 32. Profundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy? No es molestando. Éxodo 32 nos habla de lo siguiente. Éxodo 32 resulta que Moisés está en el monte. Está recibiendo las tablas de la ley. Pero el pueblo está abajo. Y el pueblo se rebeló. No sabemos nada. Yo leí el texto y yo decía, pero ¿cómo somos de duros? Porque llega y dice, entonces no, este Moisés no ha vuelto, y entonces Aarón van y le hacen huelga a Aarón, y Aarón se deja presionar por el pueblo y les dice, bueno, listo, no molesten, deben haber todo el oro, que fue la bendición que Dios les dio en Egipto cuando salieron por el desierto, denme todo el oro que tienen. Cogieron todo el oro, dice que lo fundieron, dice que lo moldearon con buril, con martillo, moldearon y sacaron un becerro, un cordero ahí, bueno, una cosa para adorarlo, ¿de acuerdo? Y dice, y oraremos a Jehová. O sea, son tan descarados que dicen que orarán a Jehová. Y acá es donde yo digo, yo no puedo hacerme una imagen de Dios diferente a la que la palabra me enseña, a la que la palabra me muestra. El Dios que debemos predicar, el Dios al que debemos crear, es el que está en la palabra, no el que yo me invento. Porque el que yo me invento puede ser un ídolo. Y hoy en día conocemos muchas personas que crean de Dios un ídolo, Dios a su medida. Y Dios no es a mi medida. Dios es Dios y yo soy el que tengo que ajustarme a la medida de Dios. Así que en ese contexto, ellos han levantado esto. Moisés está en la gloria de Dios, está recibiendo las tablas, le ha entregado las tablas, pero le dice, baje que su pueblo, el que usted sacó, se rebeló. Moisés baja, se encuentra por el camino con Josué. Usted sabe que Josué estaba a la mitad. Josué le dice, oiga, escucho gritos como que están en guerra. Y Moisés le dice, no, mijo, no son gritos de guerra, son gritos de fiesta, están enrumbados allá. Y baja y encuentra. Y Aarón le da una respuesta estúpida. ¿Recuerda que había dicho que lo había formado con martillo y todo esto? Moisés le dice a Aarón, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, no, yo no sé, yo boté ese oro ahí y salió eso. O sea, Aarón quería que Moisés le creyera eso, que había salido ese becerro que estaban adorando. Moisés rompe las tablas de la ley y Moisés, con ese corazón de amor, al igual que el que ve el que se estaba mostrando por el dolor que siente por las personas que se pierden, al igual que Pablo lo estaba mostrando por los amigos judíos que no estaban conociendo, al igual que yo por las personas que, conociendo a Dios, han vuelto atrás. Moisés tiene misericordia y va y se arrodilla delante de Dios. Dios perdona, Dios restaura, Dios obra ahí en ese momento. Pero resulta que en ese mismo instante, Dios le dice, ok, van a ir, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Y este Moisés dice, no, Señor, no puede ser, Si tu presencia no va a ir con nosotros, no queremos ir a ningún lado, no nos lleves a ningún lado. Y entonces resulta que Dios le muestra su misericordia. Ahora escúcheme porque esto es importante. Y tiene que ver con lo que le voy a predicar mañana. Pero no me voy a adelantar, sino voy a decirle algo para que lo recuerde mañana en la enseñanza de mañana. Cuando el pueblo de Israel, después de que Moisés está en la gloria de Dios y recibe las tablas de la ley y lo encuentra el pueblo en ese pecado, ¿hubiera sido injusto si Dios los aniquila en ese momento? Creo que no. No hubiera sido injusto. ¿Hubo mortandad? Sí hubo mortandad, porque la paga del pecado es muerte, pero no acabó con el pueblo completo. No hubo mortandad. ¿Y por qué no hubo mortandad? Aunque lo merecían. ¿Sabe por qué no hubo mortandad? Porque Dios fue misericordioso. Porque Él tiene misericordia. Y entonces viene el capítulo 33, ahora sí, donde le dice, Señor, quiero ver. Ahora la palabra dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara y le dice, yo quiero ver tu gloria, yo quiero experimentar tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y resulta que en 33:19, en Éxodo 33:19, viene lo siguiente. Después de que le muestra la gloria, dice que se meta en la hendidura de una peña, que se coloque ahí, que no lo mire cara a cara, que su gloria va a pasar por el lado de él. Y dice en el versículo 33, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora, ese nombre que le está mostrando Dios a Moisés
Es la gloria plena de Dios, el nombre de Dios. Por eso la palabra dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano, porque su nombre genera en nosotros reverencia, genera en nosotros respeto, genera en nosotros admiración, genera en nosotros alabanza, genera en nosotros gloria, porque es el Dios grande, porque es el Dios eterno, porque es el Dios de toda justicia, de todo poder. Y en ese nombre es en el que se muestra la gloria de Dios, es en el que se muestra el poder de Dios. Ahora, Pablo muestra la soberanía de Dios como el gran yo soy. Ahí se está manifestando totalmente la gracia y el poder y la autoridad de ese gran yo soy. Como sus hijos, no deseamos su justicia sino su misericordia. ¿Usted ha pensado en eso? Yo no quiero que Dios sea justo conmigo, porque si Dios es justo conmigo, mi destino es la muerte. Porque si Dios es justo conmigo, yo hoy tuve una conversación al mediodía con mi esposa. Y yo le decía a mi esposa que yo entendía a Pablo en Romanos capítulo 7, los últimos versículos, porque pasó en estos días algo en mi vida que despertó en mí un sentimiento que no he querido sentir. Y he combatido, le estoy confesando mis pecados, estoy combatiendo con ese sentimiento porque me da rabia sentir lo que estoy sintiendo. Y he tenido que ir a la cruz y decirle: Dios, perdóname, porque en serio entiendo. Y acá es donde yo decía que cuando Pablo decía, porque el pecado que no quiero hago y no sé qué, y entonces miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces yo entiendo que, claro, o sea, yo no soy el pecador consumado, no es que haya hecho, qué sé yo, cosas, no adulteré, no forniqué, no estoy robando, no estoy mintiendo, nada. Ay, pero generé que en mi corazón surgiera un sentimiento que no es bueno. Y he estado estos días combatiendo con eso, he estado orando, diciéndole a Dios: no quiero sentir esto. ¿Y por qué salió ese sentimiento? Porque es de lo más profundo de mi corazón. Y pues obviamente no sé si también tenga que ver con la palabra, no sé si tenga que ver con que Dios me quiera hacer entender esta palabra. Ay, pero me muestra qué tan indigno soy, porque aún tengo sentimientos que no deberían ser correctos delante de Dios, pero los tengo. Y me tengo que ir a humillar delante de Él. Así que si Dios fuera justo conmigo, así como si Dios hubiera sido justo con Israel cuando levantó el becerro de oro, muertos. Pero Dios dice que tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y es clemente con el que tiene que ser clemente. Y yo solamente puedo decir una cosa: gracias Dios, te alabo, te bendigo y te exalto y te doy gracias, porque a pesar de mí mismo y a pesar de mi dureza y a pesar de mi maldad, tú, Señor, me muestras tu misericordia. Tú, Señor, me muestras tu bondad y me muestras tu gracia. Cristo fue a la cruz del Calvario por una humanidad. ¿Cuál es la injusticia entonces? Si así Cristo es lo que nos ha mostrado es su misericordia, nos ha mostrado su amor. ¿Dónde puede ser Dios injusto cuando un pecador se condena? Cuando tú, habiendo conocido al Señor, has vuelto atrás y te has vuelto a tus pecados, y como el perro vuelve a su vómito, dice Pedro, tú has vuelto a tu vómito. Y suena asqueroso y suena feo, pero es eso. Y sabes que volver al vómito es lo mismo que hizo Esaú: vender la primogenitura y decir: ¿a mí para qué me sirve la primogenitura? Y no has entendido que estás despreciando el amor, la gracia y la bendición que viene de Dios. Así que para la gracia y la misericordia, sea misericordia, tienen que estar acá. Déjenme decirle algo sobre el versículo. Escúcheme cómo habla. Dice el texto como Pablo lo coloca: tendré misericordia. ¿Quién tendrá misericordia? Dios. O sea que yo, Dios, tendré misericordia. ¿De quién? Del que yo tenga misericordia. Y nuevamente dice: y me compadeceré. ¿Quién se compadecerá? Yo, Dios, me compadeceré. ¿De quién? Del que yo me compadezca. En un solo versículo, en 2 renglones, 4 veces: yo, Dios, yo, Dios, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo, Dios, tendré compasión del que yo, Dios, quiera tener compasión. Así que me habla a mí de la grandeza del Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Ahora, para que la misericordia de Dios sea misericordia, para que la gracia de Dios sea gracia, yo no la merezco. ¿Sabe que eso era lo que molía a los judíos? ¿Sabe que cuando hablamos de la historia del hijo pródigo, que usted ya me ha escuchado hablar muchas veces, que no son 2 hijos pródigos, sino 2, no es uno, sino 2, resulta que cuando el padre recibe al hijo menor y le dice: bienvenido hijo, y lo abraza y le pone el calzado y le pone el vestido y le da abrazos y besos, y viene el hijo mayor y se pone bravo. ¿Sabe por qué se pone bravo? Dice: pero si él no se lo merece, yo sí me lo merezco. ¿Por qué se lo dan a él? Él es inmerecedor, yo sí lo merezco. Y esa es la actitud del fariseo. Y esa es la actitud del moralista. Y esa es la actitud del que quiere formar un Dios a su propia imagen.
Pero la verdadera gracia y la verdadera misericordia es que no lo merecíamos. Yo no merecía lo que Dios me está dando, pero aunque no lo merecía, Dios me lo entrega. Aunque no lo merecía, Dios me lo ha regalado en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito amor, porque Él es santo, porque Él es eterno. Así que Él es el que tiene toda la gloria y toda la honra. Los que se salvan, escúchame, los que nos salvamos por pura misericordia de Dios, por su gracia. Los que se condenan por la justicia de Dios, porque Dios es justo. Así que sea una o sea otra, ¿dónde está la injusticia? No hay ninguna injusticia. El problema es que el pecador, y acá vuelvo a tomar lo que decía Belkis, porque yo lo siento, vuelvo y digo en otras personas que también conozco, el pecador, a pesar de que ha visto el banquete que Dios le tiene, prefirió las algarrobas, prefirió la basura, prefiere el dolor. Y tristemente es la naturaleza pecaminosa y solamente la intervención de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué podríamos hacer nosotros por esas personas? Simplemente orar y clamar y pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que dijo Jesús en Juan, que el que convencería de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Así que yo debo orar para que esta palabra produzca un efecto en las personas que la escuchan. O que cuando tú hables con el pecador, esa palabra que tú predicas produzca un efecto en esas personas. ¿De acuerdo? Voy a mirar si están tan activos respondiendo porque me encanta que los veo muy bien acá respondiendo y vamos a mirar qué han dicho. La pregunta es, ¿mereces el amor, la gracia y la misericordia de Dios que Dios te ha dado? Entonces dice Martica Soler, no, para nada. Estaba completamente haciendo todo lo contrario a su voluntad, aún conociendo su amor y misericordia. Caigo en rebeldía, así que no la merecíamos, pero Él nos ama. Nancy Janet, la justicia de Dios es la manifestación perfecta contra el pecado y es claro que todo lo que está fuera de la ley recibirá castigo. Palabras de una abogada. Y muy bien, Nani, sí, esa es la respuesta. Freddy dice, no lo merecía, pero Dios me lo dio, el mejor regalo que es su presencia en mi vida con amor, paz, plenitud de misericordia y gracia. Así es. Olguita dice, todos los días me pregunto, ¿qué vio Dios en mí para amarme como me ama? Y aún no encuentro la respuesta. No merecía su misericordia. Olguita, ya somos dos. Tampoco entiendo, porque Él es grande y Él es misericordioso. Dice la doctora Ida, toda esta bondad de Dios es inmerecida. Más doy gracias a Él porque a pesar de tuvo compasión de mí y me amó y me redimió. Amén. Carelis dice, no merecía nada. Siempre le digo a Dios, no sé lo que viste en mí, pero le doy tantas gracias por rescatarme, perdonarme y amarme. Sabe que sus respuestas me alegran tanto porque es entender ese amor y creo que esto nos lleva a amar más a ese Dios que sin merecerlo nos amó, que sin merecerlo nos quiso, que a pesar de todavía que esas cosas que hay en nuestra vida nos sigue amando. Dice Belkis, definitivamente Dios es un Dios de amor porque Él me amó y extendió sus brazos aunque yo no lo merecía. Lucy dice, no lo merecía, carita triste, pero Dios en su amor por incondicional me permitió conocerlo, me redimió y pagó el precio de mi pecado. Su gracia y amor me llenan siempre. Amén. Y la chata dice, la chata es mi hermana, no la merecía. Gracias Señor por tanto. Amén. Gracias Dios por tanto. Y creo que es lo que nosotros deberíamos decir constantemente. Gracias Dios por tanto. Sigue mi segundo punto. Uy, estoy tan emocionado que el tiempo se me ha pasado. La condenación es mi responsabilidad. La salvación, su misericordia. Ese es el segundo punto. La condenación es mi responsabilidad. La salvación, su misericordia. O sea, ¿qué es lo que digo con ese título? Si me condeno, fue totalmente mi responsabilidad. Si me salvo, fue que su gracia me alcanzó, su misericordia me alcanzó, su bondad me alcanzó. Por eso viene la siguiente pregunta. Bueno, Yanni contestó, dice, no lo merecía, pero Él me dio una oportunidad. Amén. Y yo quisiera agregar a lo que mi esposa dice, no una, todo el tiempo nos sigue dando oportunidades.
Sigue la siguiente pregunta y gracias por contestar y por favor les animo a que sigan haciéndolo. ¿Cómo sería tu vida si Cristo no hubiera llegado a tu corazón? Te pregunto, ¿dónde estarías hoy si Cristo no hubiera llegado a tu corazón? Esa es la siguiente pregunta, así que voy a colocarla acá para que la contestemos. Ya Mateito la está colocando la pantalla. Listo. ¿Cómo sería tu vida si Cristo no hubiera llegado a tu corazón? Esa es nuestra siguiente pregunta y quiero que ustedes estén muy, muy, muy pilosos ahí para responder esa pregunta, ¿de acuerdo? Porque el versículo 16 dice lo siguiente: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. ¡Wow! Tremendo. Esta palabra cada vez se va poniendo más fuerte y cada día nos va llegando más a, no sé si la palabra sea humillarnos, pero yo creo que sí, humillarnos delante de Dios. Porque la salvación no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino del que tiene misericordia. O sea que ¿quién tuvo misericordia? Dios. O sea que no es lo que yo haga, no es mi capacidad, no es mi talento. Dejemos atrás tanta religiosidad. No querramos aparentar delante de Dios que somos mejores que nadie, porque depende de Él. Sigo con los fariseos. El fariseo bajó al templo y oraba consigo mismo. Qué bárbaro soy yo, era como argentino, con respecto a los argentinos, y dijo: Señor, ¿cómo te sientes conmigo? Oye, yo oro, yo ayuno, hago mejor que los demás, no soy como ese insecto que está allá atrás dándose golpes de pecho, yo sí merezco estar acá. Y dice que el publicano oraba consigo mismo y se daba golpes y decía: sé propicio a mí, no merezco nada, Dios, yo no merezco nada, Dios. Si no es porque tú tengas misericordia de mí, si no tienes misericordia de mí, no tengo nada que hacer. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el que subió justificado fue el publicano y no el fariseo. El que tenía confianza en sí mismo estaba en nada. El que sabía que no tenía nada alcanzó la misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Alabado sea su nombre, la gloria solamente para mi Cristo, el que me amó, el que me perdonó y el que me levanta cada día. Así que no es por el esfuerzo humano o por el afán de alcanzar a Dios. O sea, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad. ¿Qué quieres que haga, Dios? Lo que tú quieres que yo haga, lo haría. Donde quieres que vaya, yo iría. No, Dios no quiere que tú hagas, ni que vayas, ni que hagas. Dios quiere una cosa, que sea que tengas fe. Porque si tú tienes fe, serás obediente. Y si eres obediente, te arrepentirás y el Espíritu Santo cambiará tu vida. Te regenerará. Así de sencillo. Ten fe, sé obediente. En la obediencia el Espíritu Santo te regenera y caminas en la dirección de lo que Dios quiere. Y empiezas a vivir como Dios quiere. Entonces, lo único que Dios te pide es tener fe. Pero aún esa fe, recuerda que lo hablamos, Él la colocó en nuestro corazón. Aún esa fe que nos faltaba, porque yo no hubiera querido. Muchas veces le hice quite a Dios. Muchas veces pensé, cuando hablo de esos 10 años fatales, horribles, que no quiero recordar nunca más en mi vida. ¿Sabe por qué fue? Porque fui tan osado que le dije: Dios, pero no, o sea, soy tan joven, ahorita no tengo tiempo para ti. Vendí mi primogenitura. Ahora, gracias a Dios, Romanos 8:28, a los que aman a Dios. Y ese dolor que experimenté cuando me aparté de Dios, ese dolor que sentí, el vacío, lo duro que fue ese tiempo, me sirvió para que hoy me afiance en Dios y entienda que solamente Él, que no hay nadie más. Pero no fue por mi esfuerzo humano. Pero no pensemos mal, no pensemos que entonces no tenemos oportunidad, porque entonces no es el que corre, no es el que quiere, entonces es el que tenga misericordia. ¿Cómo hago? No, las puertas están abiertas. Yo, esto que le voy a decir no se lo puedo, porque lo quise leer y no lo entendí, no lo entendí, no lo encontré. Pero siempre me ha llamado la atención el arca de Noé. Porque si usted recuerda, quien cerró la puerta no fue Noé, quien cerró la puerta fue Dios. O sea que mientras que la puerta estuvo abierta, cualquiera podía haber entrado. Pero ¿quién entró? Solamente Noé, su esposa, sus hijos, con sus esposas, y los animales. Pero la puerta estaba abierta. Mas sin embargo la gente afuera se burlaba. Afuera le decía: loco, viejo chiflado, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Pero nadie quiso entrar. Cuando Dios cerró la puerta y cuando vino el diluvio, seguramente si todos querían entrar, ya era muy tarde. Pero cuando tenían la oportunidad, nadie quiso entrar. ¿Sabe que las puertas del cielo, las puertas de la salvación, están abiertas de par en par? El problema no es que estén abiertas o cerradas.
El problema es que muchos no quieren entrar. El problema es que muchos quieren a Dios solamente por momenticos. El Dios a su medida. El Dios que me haga el milagro, el Dios que me sane, el Dios que me restaure, el Dios que me bendiga, el Dios. Pero no queremos al Dios que nos está pidiendo una vida diferente. Entonces, el problema no es si Dios me eligió a mí o no, que les he dicho, ay, entonces yo cómo hago para saber si me eligió o no me eligió, pastor, para ver si sigo por este camino. No, 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 usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese es por caminar en fe, porque el problema de la gente es que no quiere entrar. El problema del mundo es que no quiere entrar. Pero las puertas están abiertas. Esto creo que se lo he dicho varias veces en esta noche, pero ahora se lo digo con la palabra. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios no nos echa fuera. Dios no nos saca. Dios nos recibe. Dios nos bendice. Ahí está abierta la puerta. El asunto es que nosotros no queremos entrar. Bueno, nosotros sí, usted y yo sí quisimos entrar, pero el asunto es que la gente no quiere entrar. Así que no me puedo justificar en la doctrina de la elección para mi incredulidad. Yo no puedo decir, ah, no, como Dios no me eligió, entonces por eso es que yo soy pecador. No, 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 no. ¿Sabe por qué usted es pecador? Porque usted tiene un corazón duro. Porque usted no alcanzó a comprender el amor de Dios, no alcanza a comprender la misericordia de Dios. Pero hoy, si viene al corazón de Dios con un corazón arrepentido, humillado, vea, no importa. Escúcheme. Espero que las personas que necesitan escuchar esta palabra la estén escuchando. Pero no importa, hoy le digo, no importa qué tan grave haya sido el pecado que usted haya cometido. Si usted viene con un corazón sincero, en arrepentimiento delante de Dios, Él no lo echa fuera. Porque esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios. Así que, como dice el título de este punto, si usted se condena es porque usted quiere, pero si usted se salva es porque Dios va a tener misericordia, porque mereciendo ser castigado por su pecado, Él decidió perdonarnos. Él decidió amarnos. Así tan grande es la misericordia de Dios, así tan especial, y qué bueno que la entendamos. Entonces no vamos a Cristo porque no queremos, sino porque nos satisface más el pecado. Es la verdad. Porque me gusta más el pecado. Y aunque coma algarrobas, aunque coma basura, aunque tenga dolores, aunque viva en tristeza, aunque tal vez viva en lo que estoy, puede más mi orgullo, puede más mi vanidad, puede más mi soberbia, puede más mi altivez, puede más mi codicia, que el permitir que Dios me dé una vida. Y acá yo iría otra vez a la parábola que siempre cito de Mateo, donde dice, ¿a qué comparar el reino de los cielos? A ese hombre que encontró la perla del gran precio y vendió todo lo que tenía por ir detrás de ella. ¿Quién está escribiendo esta carta? Un hombre llamado Pablo, que aunque tenía supuestamente toda su vida arreglada, cuando encontró a Cristo prefirió perderlo todo con tal de tener a Cristo en su vida. Entonces, más bien Dios es misericordioso a pesar de lo que yo haga, y Él nos sigue amando. A mí me encanta. Usted sabe que un verso que cambió mi vida es el versículo 3 y 4 de Efesios 1, que dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y yo siempre lo dejo ahí. Pero déjeme decirle lo que dicen los dos versículos siguientes, el 5 y el 6. Van a aparecer en su pantalla. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el alabado. Puro afecto de su voluntad, por su voluntad, por su amor. ¿Para qué nos salvó? Para que glorificáramos su nombre. Dios no me salvó a mí para ser famoso, no me salvó a mí para ser rico, no me salvó a mí para cumplirme mis deseos. No, no, no. Dios me salvó para que yo glorifique su nombre, para que yo exalte su nombre, para que yo pueda reconocer que Dios es bueno. Vuelvo y pregunto, ¿dónde está la injusticia de Dios? ¿Dónde es Dios injusto en lo que había? La pregunta es, ¿dónde estaríamos nosotros si Cristo no hubiera llegado a nuestro corazón? Yo quiero decirle que lo tengo más que seguro, que si Cristo en el año 98, en ese diciembre amargo que viví, si ese diciembre Cristo no llega a mi vida, hoy yo estaría o en un cementerio con una condenación eterna porque me va apartado de Él, o yo estaría en una cárcel con rencores, con resentimientos. Todo lo que tengo hoy, absolutamente todo, se lo debo a Él.
y sé que mi futuro está seguro en Él, porque he colocado mi confianza. Y eso es a lo que Dios te invita. Así que quiero leer sus respuestas. ¿Dónde estarían ustedes si Cristo no hubiera llegado a sus vidas? Dice Gladys Guarín: yo creo que si Cristo no estuviera en mi corazón, no sería nadie. Él nos purifica y nos da fuerza. Amén. Freddy dice: mi vida, si no hubiera llegado Cristo, estaría vacía y sin sentido. Nancy dice: no soy merecedora de su amor y gracia, y gracias a su misericordia y por su gracia me perdonó, y lo que soy por su gran amor y su amor y misericordia, sin su amor y su misericordia nada soy. Amén, así es mi nani. Martica Soler dice: no hubiera conocido el verdadero amor del Padre Celestial, estaría totalmente perdida en una vida vacía. Así es. Careles dice: wow, hay momentos en los que me hago esa pregunta. Estaría muy mal, perdida, literalmente muerta en vida. Belkis dice: si Cristo no hubiera llegado, estaría en dolor y aferrada a las migajas de este mundo. Así es. Don Álvaro Marín dice: sería vacío, yo creo, sin ninguna meta fija, seguiría en tinieblas donde estuve por mucho tiempo, peor, pero Él llegó y me sacó de la oscuridad. Amén, así es. Mi doctora Aida dice: mi vida sería sin gozo, he recibido la vida abundante que promete a los que le seguimos, no tendría la plenitud que tengo. Ok, gracias, gracias mi doc. Bueno, uy, ya son las 8:30, pero no me dejes sin el último punto, voy rápido. Dios en su soberanía da límite a la maldad del hombre. Da límite a la maldad del hombre. Y voy con la última. Ay, dice Lucy: no quiero ni imaginar, pero sería vacía y triste, limitada a este mundo únicamente. Ok, gracias. Viene mi tercer punto: es Dios en su soberanía da límite a la maldad del hombre. O sea, Él nos ha limitado para que no seamos tan malos, o para que el mundo no sea tan malo como debería ser si nos diera rienda suelta. Y entonces viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿qué cosas han cambiado en tu vida por conocerlo a Él? ¿Qué cosas cambiaron en tu vida por conocerlo a Él? Déjeme voy rápido con este punto, no me demoro mucho, así que responda rápido, si no, no tiene tiempo. Pablo acude a la palabra para aclarar su soberanía y nuestra maldad. Entonces él dice en Romanos 9:17: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sabe qué? Dios está diciendo cómo Él actúa en el corazón de Faraón para endurecer su corazón y mostrar su gloria. Faraón no era malo porque Dios lo mandó a ser malo. Faraón era malo porque era malo. Él se creía Dios. Él se creía el Dios del mundo. Y lo que hizo Dios fue endurecerlo. Ahora, me llama la atención que Pablo lo que hace es tomar el texto de Éxodo 9:16. Si usted mira del capítulo 4 de Éxodo al capítulo 10, 12 más o menos, que están hablando de las plagas, él dice: y el corazón endureció el corazón de Faraón, endureció el corazón de Faraón, endureció el corazón de Faraón. Todo el tiempo está endureciendo el corazón de Faraón. Pero en el texto que usa Pablo lo hace a propósito, porque él dice: ¿por qué lo endureció? Dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que lo endureció para que el corazón de este hombre fuera endurecido, para que mostrara la gloria de Dios. Entonces, Dios no nos empuja al pecado. Le decía a alguien el domingo que me preguntaba: Dios no nos empuja al pecado, pero tal vez Él sí coloca límites al pecado. Escúcheme, si Dios no le colocara límites al pecado, tal vez estaremos en un mundo peor del que vivimos. ¿Sabe por qué somos la sal de la tierra? No porque demos sabor, porque preservamos. Por eso la iglesia tiene que ser presencia, porque tal vez es lo que no ha hecho que se desborde el pecado sobre esta tierra, porque el pecado se puede desbordar. Así que endureció el corazón para que el nombre de Dios fuera glorificado. Dios decide dejar sin freno a Faraón para que él cometa la maldad. Así que es injusto que Dios tratara a Faraón como lo merecía. No, no es injusto, porque Faraón era duro de corazón. Mas sin embargo, Dios lo amó. Dios amó al pueblo, perdón, no lo amó a él, sino amó al pueblo. Entonces Dios es soberano. Él es Dios en el que crees. ¿Crees así como Dios te lo está mostrando o quieres formarte otro Dios? Porque este Pablo que Dios nos presenta es el Dios, este Dios que Pablo nos presenta es el Dios de la Biblia. Y tú tienes que creer en el Dios de la Biblia.
El versículo 18 termina, de manera que a quien quiere tiene misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Así que Dios actúa directamente en el corazón de los elegidos para cambiar su naturaleza. Eso se llama regeneración. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Recuerdan de Lázaro? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero no es Dios el que produce la maldad en el corazón de los que se pierden. Esa maldad ya estaba creada. Santiago dice en Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios usa sus manos para restringir la maldad del hombre, pero no es Dios quien produce la maldad. ¿De acuerdo? Termino con dos cosas pequeñitas y van a aparecer en su pantalla. Los que van al infierno no tienen a nadie más a quien culpar, sino a ellos mismos. Los que van al cielo no tienen a más a quien alabar, sino a nuestro Señor Jesucristo. O sea que los que se condenan son culpables ellos mismos totalmente de su condenación. Y si tú y yo nos salvamos, no tenemos a quien más darle gracias, ni a quien más alabar, sino a Jesucristo. Voy a orar para darles tiempo que alcancen a responder la pregunta y ya terminamos. Gracias te doy, Dios, por esta palabra de bendición, Señor, que tú has colocado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien nos lleva a caminar, Señor, en esa verdad, en ese amor y en esa gracia. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy declaramos, Señor, que tenemos gratitud en nuestro corazón por la gracia que has colocado en nuestra vida. Gracias porque nos has salvado y no nos condenaste, Dios, que era lo que merecíamos, pero tú tuviste misericordia y podemos, Señor, detener, o tú detienes nuestra maldad o la maldad del mundo, para que no, Señor, haya más daño que el que hay hasta ahora. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a darle más tiempo para que responda. Solamente mañana nuestra oración, temprano, 6 de la mañana los esperamos. Un tiempo muy, muy, muy hermoso. No se lo pierdan, 6 de la mañana los esperamos. En la noche tenemos nuestro servicio. Seguimos con esta palabra poderosa. Y recuerden, hombres, 25 de marzo tenemos nuestro evento de hombres. Así que por favor no se lo pierdan. Y todos para inscribirse. ¿De acuerdo? Voy a mirar quiénes contestaron a esta pregunta. Dice la doctora Aida, mi carácter ha cambiado, vivo y disfruto la paz que sobrepasa todo entendimiento, segura y es en quien he creído. Sé que Dios cuida de mí. Ok, gracias. Perdón, se me quedó acá también Gladys Guarín. Ha cambiado mucho porque las cosas que me pasaron han sido maravillosas y más con los míos. Ok. Gracias Gladys, gracias Aida. Freddy te dice, ha cambiado mi carácter y acrecentó mi fe. Ok, Martica dice, uy, muchas cosas, el mal genio, restauración en mi hogar, bendición que nunca imaginé. Muy bien, gracias. Dice Alvarito Marín, cosas han cambiado, ejemplo, mi temperamento, ahora tengo dominio propio, descubrí un don que tengo de servir a los demás, aprendí a perdonar y faltan cosas, pero la obra de Dios ha hecho que en mi vida es muy grande. Amén, así es, Alvarito. Nancy dice, mi autoestima se fortaleció porque aunque tenía todo lo que el mundo cree que es mejor, conozco a, lo conozco a él como mi padre que hizo la diferencia. Ok, Belkis dice, ha cambiado la forma de pensar con los demás, dejar las peleas y ver qué es lo que Dios quiere. Ok, y Martica nos da unas manitas de bendición. Bueno, Alejandro dice, ha cambiado mi percepción de la vida. Amén, me alejo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar acá en este ICAS en casa. Perdónenme, me pasé unos 7 minuticos, pero estaba emocionado. Mañana, no se pierdan. Mañana seguimos con nuestro mensaje, con nuestra palabra. La palabra va a ser bien, bien poderosa. Así que quiero invitarlos, animarlos para que ustedes estén allí muy, 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 muy de la mano con nosotros. Y solamente quiero dejarles con el título de mañana. Solamente para que lo sepa y se anime. El título de mañana es Somos barro en sus manos. De eso vamos a hablar mañana. Somos barro en sus manos. Así que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga. Hasta mañana.